día para todos, Padre del Señor. Bueno, hoy se hablaron muchas palabras, por ejemplo, sabiduría, ¿no? Fe, obras, se habló también de hipocresía, bueno, muchas palabras. Y me gustaría comenzar con el texto de Efesios. Si me pueden acompañar a Efesios 2. Dice Efesios 2:10, dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Bueno, dice que fuimos hechos en Cristo, creados en Cristo para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y me preguntaba, ¿cuáles son esas obras, no? O sea, no dice tampoco obras nada más, dice buenas obras. Y el hermano Arcos habló de que nosotros somos salvos por fe, ¿no? O sea, por gracia mediante la fe, y no por obras para que nadie se gloríe, dice la palabra, ¿no? Y me gustaría que veamos el ejemplo de Abraham, donde está en Romanos 4. Dice el ejemplo de Abraham. Desde el 1 dice: ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Amén. Amén. Bueno, dice que su fe le fue contada por justicia. Si fuese justificado por las obras, dice, Abraham tendría de que gloriarse, pero no para con Dios. Y ahí yo tengo algo que quería comentar. Yo creo que la fe, dice la palabra, que viene por el oír, ¿no? Y por el oír la palabra de Dios. O sea, si Abraham no hubiera escuchado la palabra de Dios antes, no hubiera creído. Si él hubiera obrado sin creer, esa obra no se la iba a contar como justicia. Pero dice la Escritura que creyó Abraham a Dios y le fue contada por justicia. O sea que era necesario que él escuchara la palabra para creer. Y la Biblia dice que el autor y consumador de la fe, ¿quién es? Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que escuchar la palabra de Dios para creer. Ninguno que no escuche la palabra de Dios puede creer con una fe, ¿no? Porque la fe la da Dios. Y después tenemos en Santiago algo muy interesante. Si vamos a Santiago 2, Santiago, voy a leer del versículo 1. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas, porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida,
y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís, siéntate tú aquí en un buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie y siéntate aquí abajo, aquí bajo mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Pero el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Bueno, muchos piensan que Romanos y Santiago, o sea, Pablo y Santiago, disentían en este tema. Pero no es así. El hermano Marcos hablaba de que el cristiano, cuando es salvo, es, yo diría, ¿no?, imposible que no tenga frutos. Amén. Bueno, ahí vemos a Santiago explicando cómo es la fe, ¿no? La fe que produce obras. No las obras solamente, sino que dice, la fe por las obras se perfecciona. Pero las obras que produce la fe. ¿Y la fe quién la da? Dijimos que Dios. Entonces esas obras que se hacen por fe, también le da la gloria a Dios. Y nadie tiene de qué gloriarse. Y dice que, bueno, los que conocen de campo, ¿no? A mí me llamaba mucho la atención las plantas de mandarina, limón y naranja. Si vos lo mirás en una estatura así, iguales, y ves las plantas así, sin frutos, son todas muy parecidas. Y una que no conoce bien la planta, no sabría cuál es cuál. Algunos tienen la técnica de agarrar la hoja y olerla. Ese es un modo de saber cuál es mandarina, limón o naranja. Pero, ¿cuál es la mayor evidencia que podemos tener para saber cuál es cuál?
El fruto, ¿no? Y a Santiago dice que así es la fe, ¿no? Que la fe de un cristiano viene acompañado de obras, o sea, frutos. Y los frutos, ¿cuáles serán, no? Con muchas preguntas, ¿no? Y bueno, solamente un ejemplo, ¿no? En toda la Biblia está escrito. Si queremos saber cuáles son las obras, las buenas obras que tenemos que hacer, están en toda la Biblia. Pero me gustaría dar solamente uno. Timoteo. Por ejemplo, esto es uno. Tenemos montones de mandamientos, si se puede decir así, en la Biblia, que nosotros podemos hacerlas como buenas obras. Dice en el capítulo 3, versículo 1, dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Amén. Eso es solamente una parte. Estas son buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y se habló de la prudencia, la sabiduría, y me gustaría leer también en Santiago algo que habla de la sabiduría, algo cortito y ya termino. Santiago 3:13 dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta en sus obras. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mientáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Pero donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente, ¿qué dice ahí? Pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre de hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Amén. Esta es una manera también de ver quién es sabio, ¿no? Dice que la sabiduría que viene de lo alto es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre de hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Damos gracias a Dios porque su palabra siempre nos instruye, primeramente a mí, y espero que haya servido para ustedes también. Amén.